Hermanos, que sí es necesario, digamos, la orientación que nos está dando el hermano aquí es totalmente excelente, porque yo no leo la Biblia así, pues, al menos como él los enfoca. ¿Cuándo fue el viernes que estuvimos compartiendo con los hermanos el estudio de Lucas? El hermano Milton nos pregunta, porque cuando el Señor llega al templo y fustiga a los vendedores, a los mercantes, a los que están ahí vendiendo en el templo, en el atrio, él los echa de ahí, los fustiga con un látigo, con un lazo, no sé qué. Entonces el hermano decía, ¿por qué están ahí los cambistas? ¿Por qué están ahí los mercaderes vendiendo palominos, vendiendo ovejas, vendiendo esto? Y la gran bulla era un mercado eso. Entonces yo la verdad no sabía, pues sí, muchos no sabíamos. Entonces dijo, lo que sucede es que ellos estaban vendiendo ahí porque los que llegaban a comprar para las ofrendas, las ofrendas de expiación, las ofrendas por los pecados, o sea que ese era el motivo por el cual están ahí. Pero son cosas que, digamos, a través del estudio del ministerio, pues que nos da la apertura a todo esto y la forma como el hermano nos indica aquí que lo hagamos. Y a decir verdad, pues es bien importante que, digamos, en cuanto a estos 4 puntos que él menciona, que son bien importantes, muy aleccionadores, pues digamos, la Biblia está llena de riquezas, de una nutrición, digamos, y antes lo que él dice, que debemos ver el pasado para comprender el principio. Entonces, esos son principios básicos. Los 4 principios en cuanto a los hechos, en cuanto a memorizar, en cuanto a analizar y en cuanto a memorizar al final, pero estudiar y entonces, y a verlo con exactitud, dice, y no ignorar nada, sino analizar y clasificar los hechos y compararlos. O sea que el estudio sí es minucioso y así como nos lo está dando el hermano, nos está orientando, es otra forma de leer la Biblia. Nosotros siempre hemos dicho con Linda que el estudio de la Biblia es tan amplio, tan lleno de vida, porque es vida lo que si nosotros leemos hoy un pasaje y mañana leemos otro, es distinto. Tal vez nos adentramos más en eh, en la, en la lectura de él, en la espíritu, porque la Biblia es espíritu. Entonces, pero él dice que tenemos que tener también los ojos espirituales para poder capturar lo que el Señor nos está diciendo. Y, y nosotros vemos de que toda la palabra, toda la palabra es vida. Nosotros podemos leer a los, digamos, a muchos personajes que han escrito libros, y puedo mencionar cualquiera, pues XX, pero nosotros lo leemos y tal vez nos entusiasma su lectura, pero hasta ahí queda, pues es una lectura que se queda al final, a los 10 años ya se me olvidó, él perdió vigencia ese escritor y ahí quedó. Y tal vez tuvo algún título ahí que le dieron, pero ahí queda. Pero en cuanto a la Biblia, los pasajes de la Biblia siempre son vivientes. Y la forma como el hermano nos indica aquí que lo leamos es bien importante, porque los hechos ya han estado. Lo único que tenemos que ver, dice, de las palabras, el contexto. Y eso cuando estaba hablando de Cristo, Jesús, Cristo, y digamos, ¿por qué? Que al final lo le explica. Entonces es bien interesante, pero él ante todo dice que, digamos, cuando dice Jesús, hay que ver el contexto. Cuando se dice Jesucristo, hay que ver el contexto. Cuando dice Cristo, hay que ver el contexto. Entonces es bien importante esto porque al menos yo he leído la Biblia muy superficial, pues sin hasta ahora, pues que digamos, gracias a Dios estamos en todo esto, que podemos detenernos un poquito y analizar las palabras y lo que el Señor nos está dando, la palabra que Él nos está revelando. O sea que tenemos, la verdad que tenemos un gran un compromiso hoy, pero es un compromiso que da gozo, es un compromiso que tenemos que nosotros adentrarnos más para poder saborearla
para tener las riquezas estas que el Señor nos ha dado. Y de esta manera creo que vamos a avanzar mucho en la vida de iglesia. Amén. Ya tenemos unos buenos minutos para compartir. Bien, hermanos, realmente es muy interesante esta parte de la lectura y bueno, da mucha iluminación con respecto a cuál es la manera de entrar en la palabra. Y creo yo que, digamos, es como un hilo o una secuencia de lo que hemos estado viendo, porque, digamos, hemos estado viendo cómo avanzar en el comer la palabra. Y aquí hay una parte más profunda en cuanto a la práctica de la palabra. Entonces me impresionaba mucho porque, digamos, nosotros debemos de conocer la base, debemos de conocer los hechos históricos, debemos de conocer todos los hechos circundantes y el contexto de la Biblia. Muchas personas se ponen digamos, en el plano de contradecir la Biblia o decir que la Biblia está mal o que simplemente no es algo que sea correcto. Y nosotros hemos caído a veces en el error de querer como proteger la Biblia o lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Pero en realidad no tenemos tal conocimiento, digamos, de lo que es la base de la Biblia. Entonces dice aquí el hermano que no, digamos, no se puede ver la Biblia hoy en día si no se ve el pasado o los hechos pasados de la Biblia, o no se conocen los hechos pasados. Entonces me impresionaba mucho porque definitivamente nosotros necesitamos conocer, digamos, todos los contextos, los hechos, las crónicas, los nombres, las comparaciones que hay entre un nombre y otro nombre, entre un hecho y otro hecho. Y eso quiere decir que tenemos mucha labor por delante, ¿verdad? Porque el Señor no puede hoy dar una revelación si nosotros no conocemos nada de lo que es la Biblia, ¿verdad? Es imposible que alguien venga y diga, el Señor me dio una revelación, ¿verdad? O de repente yo caí en éxtasis, Señor me dio una revelación, ¿verdad? Si no conoce la Biblia. Yo me recuerdo que Pablo era alguien que, por la experiencia de él es que probablemente él subió al tercer cielo, ¿verdad? Y lo mantuvo oculto por 14 años, pero en su experiencia, él era un erudito de la palabra, o sea, era alguien que de verdad conocía la palabra. Inclusive mucho del celo que Pablo tenía con respecto a la iglesia era porque él conocía mucho las escrituras y él se había sentado a los pies de Gamaliel, o sea, era una persona que definitivamente entró mucho en el estudio de la palabra, ¿verdad? Entonces, es impresionante porque no solamente debemos decir, sí, yo he leído la Biblia, no, es que realmente necesitamos profundizar. Por eso es que debemos de tomar la palabra muy en serio y tomar tiempos para la palabra. Pero me impresionaba porque, digamos, el hermano puso 4 puntos, que la verdad no se me quedaron todos en orden y todo, ¿verdad? De repente José nos puede pasar ahí la copia en un Word, en un PDF, porque eso es bien interesante, o sea, hemos estado preguntándonos cómo entrar en la Biblia, o sea, cuál es la manera, y el hermano nos da aquí una manera de entrar en la Biblia, nos dice cómo, ¿verdad? Y lo primero que nos dice es que nosotros necesitamos leer todos los hechos, todo lo que aconteció, ver los nombres, ver las figuras, o sea, digamos, observar todos los hechos que están digamos, a nuestro alrededor, perdón, alrededor digamos, de la Biblia y conocer todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, eso es muy impresionante, ¿verdad? Bueno, digo, no se me quedó todo, pero digamos, le puse atención a uno que era el análisis, analizar la Biblia. Realmente nosotros pensamos que, digamos, analizar ha llegado a ser para nosotros algo como no espiritual, ¿verdad? Porque no podemos usar la mente para leer la Biblia. En realidad, el Señor necesita la mente para que nosotros leamos la Biblia, ¿verdad? Y no es una mente, digamos, maligna o que no haya pasado por la cruz, sino que yo diría que es una mente renovada, ¿verdad? Una mente que experimenta el Espíritu. Entonces, me impresionaba eso porque, digamos, cuánta gente no utiliza su mente para muchas cosas, ¿verdad? Inclusive para contradecir la Biblia o para afirmar que Dios no existe. Pero en realidad nuestra mente debe de servir eh, para, para analizar lo que Dios es y lo que la Biblia dice. Y me impresionaba porque hay un versículo en la Biblia que ahorita no lo tengo a mano, pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nuestra mente ya ha sido renovada o que está siendo renovada día a día. Entonces,
no es algo que sea como, diría yo, algo religioso o algo carnal, sino que pues si ustedes recuerdan, la mente puesta en el espíritu es vida. Entonces quiere decir que llega un momento donde la mente llega a ser la mente del espíritu, y ese término ya lo hemos estudiado antes, la mente del espíritu, ¿verdad? O sea, es una mente que está aprendiendo del espíritu, o que, digamos, el espíritu la domina. Y ahorita estaba recordando que en el hombre espiritual dice que, pues, digamos, la intención de Dios cuando Él creó, cuando Él sopló el aliento de vida, lo que se creó fue el espíritu, pero del espíritu salió el alma o salió la mente. Entonces, en la caída pasó algo lamentable, y es que la mente, digamos, llegó a dominar la parte del espíritu, porque el espíritu quedó adormecido. Entonces, en la regeneración, el Señor vuelve a vivificar el espíritu, y entonces el espíritu puede tomar control de toda la mente, ¿verdad? Pero eso es maravilloso, porque, digamos, nosotros normalmente nuestra mente está pensando y pensando y pensando, ¿verdad? Y pocas veces le ponemos atención a Dios. O sea, estamos pensando en el trabajo, que en las situaciones, que en los problemas, que no me dijo, que no me dijo, y pocas veces nosotros le ponemos atención a Dios, pero el Señor quiere hoy utilizar nuestra mente para que nosotros le conozcamos a Él, ¿verdad? Para que nosotros, nuestra mente llegue a estar totalmente llena del Señor. Entonces me impresiona mucho esto, porque el hombre, digamos, el hombre carnal, o aún el cristiano carnal, su vida es carne, ¿verdad? Es un cristiano que normalmente no logra crecer porque su vida es muy carnal. Inclusive el hombre almático vive en su alma todo el tiempo, ¿verdad? Y el alma lo domina. Pero el hombre espiritual es aquel que el espíritu está dominando sobre el alma, y esta alma llega a controlar también el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante, ¿verdad? Pero digamos, en este contexto, solo vuelvo a repetir que la mente en este caso nos ayuda a descubrir a Dios, nos revela a Dios, o sea, nos ayuda en esa búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, la segunda dice aquí que es memorizar y recitar el texto. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque muchos hermanos han dicho de que no se debe de memorizar, pero realmente nosotros necesitamos memorizar. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que los jóvenes se memorizaban, digamos, los títulos de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el título de Mateo, Ángel nos compartía el Pentateuco, no sé si es el domingo antepasado, y nos decía qué significaba cada uno de los libros del Pentateuco. Pero, digamos, esa labor digamos, de memorizar es impresionante, porque eso está haciendo que la palabra permanezca, esté ahí, que la palabra, digamos, tome forma en nosotros, y se vuelva, digamos, nosotros nos volvamos una habitación para la palabra, ¿verdad? Entonces, necesitamos memorizar, y dice aquí recitar el texto. Luego, lo que le estaba diciendo de analizar, clasificar y comparar. El análisis, digamos, en nosotros que somos maestros, decimos que el analizar significa descomponer en todas sus partes. Entonces, digamos, yo agarro algo, pero lo descompongo en todas las partes que puede haber, ¿verdad? Y esto nos ayuda digamos, tanto a inducir, ¿verdad? Un hecho, ¿verdad? Como a deducir un hecho. Y ahí sí que, perdonen que les diga esto, pero digamos, es como ir en una parte, vamos de lo particular a lo general, y en otra parte vamos de lo general a lo particular, que esto nos abre la Biblia, ¿verdad? Nos abre la Biblia, y nos abre todo lo que, digamos, todo el contexto que hay dentro de la Biblia. Y digamos, todo esto, cuando logramos todo esto, el hermano dice que entonces podemos recibir una iluminación de Dios. Y hay una parte que el hermano no amplió, pero me gustó mucho. Dice que si algo en nosotros está mal internamente, entonces no podemos recibir esta iluminación de Dios. Entonces necesitamos ir con el Señor, y hablarle al Señor y decirle: Señor, ¿por qué es que yo no puedo tener esta luz, verdad? ¿Qué es lo que hay internamente en mí que me está privando de obtener esta luz, verdad? Porque ha de haber algún problema ahí cuando nosotros, digamos, no recibimos esa luz, ¿verdad? Ha de haber algo, ¿verdad? Pero, digamos, estoy impresionado, hermanos, porque, digamos, los hermanos nos dan la manera de entrar en la Biblia, nos dan la manera de cómo, digamos, participar de esta luz a través del estudio de la Biblia. Ahora, si hablamos de estudiar, nosotros necesitamos tener un espacio, necesitamos tener una libreta, un cuaderno, necesitamos tener una Biblia, necesitamos tener algunos colores o lapiceros y subrayar, y debemos de sacar la iluminación de cada día, o por lo menos apuntar lo que vamos aprendiendo. Fíjense que nos pasa, ¿verdad?
¿dónde nos quedamos el lunes pasado o el lunes antepasado? Y no nos acordamos porque ya eso la mente como que lo olvidó, ¿verdad? Ustedes el viernes preguntaron a los hermano Marvin, ¿se acuerdan dónde nos quedamos? Y yo ni me acordaba porque ya mi mente lo va, pero digamos al yo no recordarlo, lamentablemente la palabra no permanece en mí. Entonces hoy, por ejemplo, más tarde debemos de hacer el ejercicio de volver a recordar qué aprendimos a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué aprendimos? Entonces necesitamos, digamos, estudiar la palabra, pero les digo, debemos de apuntar, anotar, debemos de hacernos preguntas, debemos de ver y de comparar, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano ponía ahí el ejemplo de por qué es que no se podía decir en Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué no se podía decir en Jesucristo? O la Biblia no decía en Jesucristo ni en Jesús, ¿verdad? Pero sí decía en Cristo Jesús y en Cristo. Entonces él nos hacía esa comparación porque nosotros vemos la Biblia y normalmente no nos hacemos preguntas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, nunca me había hecho esa pregunta de por qué dice solo en Cristo o en Cristo Jesús, pero no dice en Jesús, ni dice en Jesucristo, ¿verdad? Digamos, si nosotros vamos al libro de Josué y en Jueces, ¿cuántas veces pelearon y cuál es el contexto de las peleas, verdad? ¿Qué quería decir Dios a través de Samuel, la vida de Saúl, la vida de David, qué significaba, ¿verdad? Los reinados, o sea, digamos, son cosas que nosotros a veces necesitamos como hacernos preguntas para poder entrar y analizar la palabra. Pero realmente esto es muy confortante. Yo, hermanos, estoy muy animado, de verdad, a que podamos tomar el tiempo. Yo les compartía el domingo. Nosotros ya no podemos, o sea, sí comemos maná, pero no podemos solamente seguir comiendo maná y recibiendo los mensajes que otros hermanos nos comparten del ministerio. Ahora, por ejemplo, va a haber una conferencia y pues nos gozamos y comemos, pero no podemos depender solamente de esa palabra. Nosotros necesitamos entrar y cultivar la tierra, ¿verdad? Y esto tiene que ver con estudiar la palabra. Esto tiene que ver con memorizar, ¿verdad? Esto tiene que ver con observar. Esto tiene que ver con recibir la iluminación de Dios. O sea, hermanos, hay mucha labor que hacer. Hay mucha labor que hacer y recordaba lo que el hermano decía la semana pasada. El cultivar la tierra significa pagar el precio, pagar el precio. Nosotros, les digo, yo me recuerdo, si había un partido, antes, ahorita ya a las 8 ya no aguanto el sueño, pero antes había un partido de fútbol a las 10 de la noche, 11 de la noche, yo me quedaba y me esperaba y no me importaba si el otro día me tenía que ir a trabajar, yo el otro día estaba parado ahí para ir a trabajar, pero yo miraba el partido. Le estoy poniendo un ejemplo muy mundano, pero digamos yo pagaba el precio por ver un partido. Hermanos, cuánto más excelente es este Cristo, ¿verdad? Para que nosotros entremos en él, ¿verdad? Y a veces no queremos pagar el precio, ¿verdad? Es mucho más importante cualquier cosa que sentarnos un tiempo y estudiar la Biblia, que sentarnos un tiempo y recibir la iluminación del Señor, ¿verdad? A través de leer la palabra del ministerio, que eso nos va a sacar de la oscuridad. Y algo bien importante es que el Señor va a edificar su iglesia, ¿verdad? Si nosotros nos volvemos esta clase de personas que estudia la Biblia, que va a la Biblia, el Señor nos va a poder utilizar. Si no, no vamos a ser útiles, ¿verdad? No vamos a ser útiles en esta era, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, por esta palabra. Amén. Hay unos minutos, por favor, alguien más que quiera compartirnos algo de lo que leímos. Amén, porque necesitamos ir a la palabra, pero como decía la lectura, no es de una manera muy apresurada. Y esto fue algo que me expuso a mí con el ejemplo que ponía el hermano acerca de por qué se dice el nombre o se menciona el nombre Jesús, luego Cristo y Jesucristo, ¿verdad? Y cuando estábamos leyendo, no, o sea, no me había puesto a pensar o me había detenido a pensar el por qué. Y cuando el hermano empieza a explicar, ¿verdad? Ya tiene todo sentido, ¿verdad? Pero sí es bien importante ver lo que el hermano expone en la lectura acerca de ver tales hechos, ¿verdad? El contexto, y también había algo ahí que decía que incluso habían
palabras que se repetían, pero en diferentes tiempos, ¿verdad? Y también decía ahí que ni una tilde, creo que decía, ni una tilde ni una coma pasaban, ¿verdad? Entonces, bien animante poder leer la Biblia de tal manera, ¿verdad? Y la verdad que sí fui muy alumbrada esta noche en cuanto a eso, ¿verdad? No me había puesto a pensar en lo importante que es, ¿verdad? Que nosotros podamos conocer tales hechos, ¿verdad? Que podamos conocer qué pasó, memorizar, que decía ahí, creo que Josué lo había puesto aquí en el chat, que decía descubrir los hechos, memorizar y recitar el texto, analizar, clasificar y comparar. Y luego decía y recibir la iluminación de Dios. Amén, hermano. Amén. Pues ahí está hermana Paula, hermana Elena, Dorita, hermano Mario, si quieren mencionar algo, quieren decirnos algo, ya casi terminamos y hay mucho frío. Mientras se anima alguien, pues qué lectura más interesante, ¿verdad? Cuando vemos un título como lectura de la Biblia, pues hay que leer la Biblia y sí, qué bueno, pero nos dio un panorama bien interesante con respecto de la importancia de la lectura de la Biblia. De veras que yo no había considerado cuán importante era. A principio, creo que de este año, no me recuerdo bien cuándo fue que empezamos con este asunto de leer la Biblia, que empezamos por el Nuevo Testamento y luego pues se acabó y ahorita vamos ya por los libros de Samuel. Y pues ya en un rato terminaremos otra vez el Antiguo Testamento y pues vamos a tener que seguirle dando. Pero solo pues era una carga así porque es que no hemos leído la Biblia y qué barbaridad. Pero me llamó mucho la atención que la forma en que Dios habla es que Él hace alusión a cosas que ya dijo. Entonces, por el tiempo en que nosotros vivimos, pues la Biblia fue escrita en tiempos, para nosotros, tiempos pasados. Y es muy raro que Dios diga algo diferente, sino que Dios se basa básicamente en lo que Él ya dijo. Entonces, si nosotros somos creyentes que no leemos la Biblia, por ejemplo, no tendremos ninguna base para entender cómo es que Dios habla. Pero por el contrario, ese es el ánimo, ¿verdad? Que si somos personas que leen la Biblia, vamos a tener la base completa y vamos a poder entender un poco cómo es que Dios habla. Así que ese es un punto de partida que me llamó la atención un montón, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios habla? Se basa Él en lo que ya dijo. Así es como nos da esta iluminación, que es el cuarto de estos puntos, que sí, definitivamente son puntos muy importantes a considerar a la hora de leer la Biblia. Así que este hermano es un hermano que por supuesto leyó la Biblia, y no una vez, sino muchas veces. Entonces tiene la autoridad moral, digamos, para poder decir lo que dijo, ¿verdad? Entonces, yo me he dado cuenta en el compartir de algunos hermanos y hermanas después de este tiempo de lectura, especialmente cuando vamos a los estudios vida y dice, bueno, miren hermanos, quisiera mencionar algo, ahora que leímos el Antiguo Testamento, yo entiendo y empezamos a conectar eventos que están narrados en el Antiguo Testamento y lo que estamos leyendo actualmente, y eso es maravilloso, porque quiere decir que algo está pasando, en nuestra mente se está quedando algo de esto que estamos leyendo, ¿verdad? Y necesitamos ir más profundo, ¿verdad? Porque decía el hermano Marvin que esto que está pasando acá con nosotros en esta pequeña localidad es que ha sucedido un despertar. Y como decía también Marvin, me doy cuenta de cómo ha progresado esta lectura de los lunes desde que vimos el tema del bautismo, que ha sido algo espectacular y un llamado realmente a retener, ¿verdad? Los 4 puntos estos son importantes. El 1, descubrir los hechos. Número 2, memorizar y recitar el texto. 3, analizar, clasificar y comparar. Y 4, esto nos va a ayudar a recibir una iluminación de Dios. Tal vez pueda que podamos empezar por el primero,
no llegar al segundo, tal vez, pero la cosa es empezar, digamos, empezar a considerar, a ir más profundo en esta lectura. Como decía el hermano, necesitamos sacar un poco más de tiempo y a veces, pues esa es nuestra queja, pero ¿qué tanto es un engaño? Es que no tengo tiempo o estoy muy cansado. Realmente necesitamos conocer lo que dice Dios, saber qué quiere Dios, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Aún queremos, nosotros decimos que queremos conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Leyendo la palabra de esta manera, ¿verdad? No podemos solo decir, voy a conocer a Dios por la forma en que, pues yo no sé, a veces tenemos pueda que tengamos esta idea, ¿verdad? Le oramos, le pedimos, nos resuelve y esa es nuestra experiencia de Dios. Necesitamos ir más profundo y esto es lo que nos muestra esta lectura, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho esto la atención. También otro de los puntos que menciona ahí, es importante que mencionemos y que enseñemos a los que son más jóvenes acerca de la importancia de la lectura, ¿verdad? No, creo que es muy soberano que de alguna manera hayamos más docentes aquí en esta localidad, ¿verdad? Muchos somos docentes, ¿verdad? Ya vieron que Judith terminó la práctica, la gran chucha, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando. Linda cerró Pensum, Marvin también. Yo por ahí voy, por ahí voy, ¿verdad? Pero es que, de veras, se supone que estamos aprendiendo cómo transmitir una información, un conocimiento, ¿verdad? En términos docentes es lograr el aprendizaje significativo, que el estudiante logre captar y desarrollar, como decía Marvin ahí, explicar el asunto de descomponer. Y el ejemplo que nos puso ahí, si leemos superficialmente es confuso, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente nosotros no podemos estar en Jesús? Pero sí podemos estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el título de Cristo se le otorgó Dios después de que Él pasó por la muerte, por la resurrección, por la ascensión. Pero todo este entendimiento estamos, bueno, aquí pasó esto otro, entonces aquí no podría. Creo que algunos tuvimos la experiencia hace algunos años cuando estudiamos o vimos o de alguna manera el tema de cómo es que el Señor Jesús o el segundo de la Trinidad se procesó de ser el Espíritu a ser el Espíritu vivificante. Y recuerdo que algunos decían, ¿cómo va a ser que Dios se procesa si Dios no necesita procesarse? Entonces, algunos argumentos como esos pesan porque, o más bien aparecen porque pues ignoramos los hechos o ignoramos los relatos bíblicos, ¿verdad? Ahora que hemos estado leyendo cómo entró el pueblo de Israel y poseyó la tierra y demás cosas, y recuerdo el libro del Cristo todo inclusivo, donde habla de la altura de la tierra, de lo ancho de la tierra, de los materiales de la tierra. Esto causa en mi mente un panorama más completo. ¿Y qué es el beneficio de eso? Que puede venir el elemento número 4 de estos 4 pasos, que es recibir la iluminación de Dios. Si hay algo que nos puede transformar, es experimentar eso. Experimentar la luz de Dios, el alumbrar de Dios nos va a redarguir, nos va a exponer, nos va a nutrir, pero necesitamos pasar por estas etapas anteriores, que es descubrir los hechos. Mire, todo el montón de nombres que leímos, que hemos leído en este primero y segundo de Crónicas por el estudio Vida. Y, por ejemplo, me enteré que conozco o al menos, pues son conocidas un par de personas que tienen nombres masculinos siendo mujeres, ¿verdad? Solo por un detalle que ni viene al caso, pero ahí está. Luego también conocer quién es el papá de quién. Estos son, y ¿se recuerda a alguien de quién es descendiente el profeta Samuel? Ojalá que no me equivoque en el dato porque queda grabado esto, ¿eh? Pero tenía que ver con aquel rebelde Coré. Entonces es una cosa que, y lo menciona el hermano. O el caso de Rahab, que tal vez es un poco más conocido, pero puede que simplemente desconozcamos el hecho de que Rahab, teniendo ese tipo de vivir suelto de una mujer que pues, se dedicaba a ser ramera, pues sea parte de la genealogía del Señor Jesús.
y lo relacionamos, con Booz, con Ruth, o sea, todos esos nombres tienen que ver, pero ¿de dónde sale toda esa información de haber leído? Ahora estamos leyendo, tal vez no de una manera muy profunda, pero por lo menos podemos testificar en unos meses, santos queridos, leímos la Biblia completa alguna vez. Amén. Y luego la vamos a seguir leyendo porque no importa, pero ahora vamos a dar el siguiente paso, que es estudiar, memorizar. Y podría hacer la pregunta, pero ya solo quedan 2 minutos. Creo que al principio, cuando empezamos a tener estas asignaciones diarias de la lectura de la Biblia, hubo algunos testimonios, donde decía, hermano, qué maravilloso es esto, el ánimo que sentimos, y hay algo que pasa en nuestro interior cuando terminamos la lectura, y ahora nos queda algo más profundo donde vamos a experimentar algo más intenso del Señor. Así que, como decía el hermano Marvin, esto es un ánimo y de veras estoy muy animado a leer. Si usted se atrasó con la lectura, no importa, lea de donde está puesto el aviso y siga leyendo para adelante. Ya al rato en la siguiente vuelta nos emparejamos. El asunto es que siga tratando, siga leyendo. Los papás que tenemos hijos, las mías todavía no son salvas, pero una vez que sean salvas, alentémosles a que lean con nosotros, a que lean y pregúntenles, ¿de qué leímos? ¿Qué pasó? ¿Qué les parece esto? Y creo que me salté un poco ese tema, pero hagámonos preguntas, ¿verdad? Consideremos, probémonos y no tengamos miedo. Es que a mí no se me queda. Ya estoy de tal edad y esto y lo otro. No, eso es, en algún punto es un engaño de Satanás. Tenemos la mente de Cristo y esto es un ejercicio. Así que ánimo mis hermanos, ánimo mis hermanas, que el Señor nos guarde y tápense porque hay bastante frío. Así que muy buenas noches, hermano Jorge, Carolina, por ahí andaba Emily, Ana Elena, por lo menos que la miremos pues. Hermanos Marvin, Ángel y demás. Ahí está, ahí está Ana Elena. Hola, Emily. Ahora sí ya sé que te llamas Emily. Entonces, Ese te quedó el nombre. al fin. Hermana Paula, Dorita, Dios te guarde, qué Feliz bueno. noche, Buenas hermano. noches, Feliz hermano. noche, Hermano Jorge, hermana mis Elena. hermanos. Feliz noche. Adiós. Mañana nos juntamos a las 6 para orar. Amén.